Perfecto. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Hoy nos encontramos nuevamente para comenzar con algunos temas de redacción ya enfocados hacia la sintaxis. En los últimos dos encuentros estuvimos hablando, para hacer un pequeño repaso, en algunas características macrotextuales, ¿no? ¿Qué es el discurso jurídico? ¿Cómo se vuelca en textos jurídicos? Estas características de la redacción con la cual solemos escribir, algunas de las cuales son propias del discurso jurídico, no necesariamente son erróneas o son malas, pero sí que quizás en muchos casos, en el abuso o al hacer un uso continuo de alguno de estos recursos, generamos textos que son oscuros, que son densos, que no son claros, y que por ello dejan de cumplir su finalidad comunicativa. Entonces, que puedan ser comprendidos por quienes son los receptores. Habíamos hablado sobre esto, que tenemos muchos tipos de receptores. Las partes, en los procesos, puede incluso ser la prensa, pueden ser otros jueces, los abogados que están intermediando entre las partes y la institución judicial. Es decir, el mundo comunicativo de los textos jurídicos es bastante complejo. Y para poder adaptar nuestra redacción a todos estos destinatarios y cumplir cabalmente con la finalidad, tenemos que echar mano de diversos recursos. Habíamos hablado quizás de poder buscar distintos formatos para comunicarnos con los distintos tipos de partes, una carta, una audiencia por Zoom, una reunión, pero que aún así hay textos, por ejemplo los escritos que presentan los abogados y abogadas, los escritos formales que tienen que presentar los jueces y las juezas, como por ejemplo una sentencia. Hay algunos textos que no podemos reducir su complejidad sencillamente, digamos. El discurso jurídico es un tecnolecto, es decir, dentro de la lengua española es una aplicación especial, técnica, para cumplir una función específica. Y por lo tanto, tiene una terminología propia, tiene características propias. Y eso no lo podemos abandonar de la noche a la mañana. Entonces, tenemos que tratar de encontrar un balance entre estas especificidades técnicas y la generalidad que tiene la lengua española. ¿Sí? Bueno, no podemos, bajo el pretexto de que es una especificidad del discurso jurídico, escribir de manera oscura porque sí. Pero aún así, hay momentos en los que vamos a tener que utilizar términos específicos, expresiones específicas, un formato específico que hace a la función comunicativa del texto jurídico. Una demanda tiene un formato especial. Una pericia forense tiene un formato especial. Una sentencia tiene un formato especial. Y respetar ese formato también hace a que quienes lo reciben este texto puedan encontrar fácilmente la información. Obviamente, quizás un ciudadano, un menor de edad, un niño, una niña, quizás no tenga la misma facilidad para leer una sentencia que el abogado que los representa. Porque el abogado quizás sepa entender cuáles son las partes de la sentencia. O lo mismo con un escrito presentado por los abogados y abogadas. Pero tenemos que tratar de encontrar un balance entre las especificidades y aquellas formas que han calado en el discurso jurídico y que no cumplen ninguna función más que haberse vuelto estilo, pero ser oscuras. La semana pasada hablábamos, por ejemplo, de frases ampulosas, estas que las recargamos con un montón de adjetivos, de adverbios, de palabras que suenan complicadas. El abuso de gerundios, abuso y encima a veces mal uso de gerundios, porque pareciera que si hablamos en difícil, hablamos mejor, que somos más profesionales.
Bueno, esa es una idea que hay que abandonar. Ahora, esto no quiere decir que tengamos que abandonar por completo la terminología jurídica o los formatos jurídicos. Y en todo caso, tendremos que ver de qué manera a cada receptor del mensaje deberíamos, bajo qué formato, con qué palabras, hacerle llegar los distintos contenidos. En ese marco, yo les había planteado que siempre tenemos que tener en cuenta que la lengua, en nuestro caso la lengua española, tiene una unidad semántica o léxica, es decir, tenemos que usar las palabras con el mismo sentido que tienen en español, exactamente. La clase pasada yo les daba ejemplos de palabras inventadas, colofonando. Bueno, sí, queda divino, editando, sí, queda divino, pero no existe la palabra. Ahora, bueno, hay palabras que tienen distinto sentido en el lenguaje cotidiano que en el lenguaje jurídico. Perfecto, hagamos uso del lenguaje jurídico porque también nos hace ser más técnicos, entendernos mejor, más rápido, más pronto. Si se lo queremos comunicar a alguien que no es del mundo jurídico, se lo explicaremos con otras palabras, pero en otro texto. Unidad léxica o semántica. Unidad ortográfica, que de eso vamos a hablar un poco hoy y principalmente la clase que viene. Y también unidad sintáctica o gramatical. Para la clase de hoy me interesaba comenzar con algunas de estas últimas ideas sobre la sintaxis. En primer lugar, quería recoger algunas preguntas que habían quedado en el tintero en la última clase. Después, analizar cómo es el orden lógico de la oración en términos normales. Y a partir de ahí, desgajar algunas cositas más. Creo que hoy no vamos a llegar, pero digamos, hoy no encaro la cuestión de los signos de puntuación, porque para poder ver bien esto, por ejemplo, algunas comas que suelen ser problemáticas, algunos conectores, es necesario ver primero bien el orden de la oración. Y si entendemos cómo jugar con el orden de la oración, la coma nos sale después automática, digamos, o cuando poner un pero, un que, un i. Pero, digamos, a veces se nos complica porque no nos damos cuenta qué partecita de la oración está ahí en juego. Para comenzar, yo quería traer a colación una cosa que me parece interesante, que es un error que cometemos muy a menudo. Si bien es un error y entonces hay que tratar de erradicarlo, bueno, si se nos pasa una vez o dos veces, no es problema porque nos entendemos. Pero no hay que abusar de esto. Entonces, cuanto más lo erradiquemos, mejor. Y esto es el uso de el mismo, la misma, los mismos, las mismas, como si fuera un sustantivo. Esto, me explico, esto no solamente es común en el mundo jurídico, sino que es común en casi todos los ámbitos de redacción, sobre todo en el periodístico, que es donde comenzó a hacerse este uso, pero bueno, hoy en día se ha trasladado a prácticamente todos los ámbitos de escritura. Y les explico por qué es un error. Nosotros solemos decir, acá les muestro un ejemplo, el mismo, además, ha de ser exigible. Acá estamos entendiendo que el mismo nos remite a alguna cosa que se dijo antes, a un objeto, a un escrito, a una deuda, algo que se puede exigir. El mismo no es un sustantivo. Mismo o misma califica, digamos, es un adjetivo. Esta sesión de Zoom es la misma que la de la semana pasada. Comparo dos cosas. Esta silla es la misma en la cual me senté la semana pasada, o no es la misma. Adjetiva algo.
me permite comparar una cosa con otra. Y por lo tanto, no es un sustantivo. Si yo digo ¿el mismo qué? O sea, ahí está modificando algo, pero me falta ese algo. Es el mismo perro, el mismo cheque, el mismo actor, el mismo algo. Siempre que vayan a poner el mismo, la misma, los mismos, las mismas, piensen que si no va modificando otra cosita, comparando algo con lo otro, no hay que usarlo. Otro ejemplo. Con fecha del 18 de agosto de 2021, se presenta la directora provincial de la Legislación del Trabajo del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, planteando la incompetencia de este tribunal por la improcedencia del remedio de queja intentado por no estar previsto el mismo en la ley como vía de remisión. Acá el mismo se está usando en reemplazo del remedio de queja. El remedio de queja, recurso, escrito, es un sustantivo, pero el mismo no lo es. Sería como decir, no sé, el remedio de queja inútil, bueno, está previsto el inútil. O sea, no podemos reemplazar un sustantivo por un adjetivo. En el uso ya no lo vemos como un adjetivo porque ya se ha normalizado de esta manera y por eso les digo que nos entendemos. O sea, la RAE no va a venir a destrozarles un escrito ni a prender fuego el Poder Judicial o los estudios porque aparezca el mismo o la misma. Pero sepan que gramaticalmente no está bien. Lo entendemos, lo vamos a ver en el diario, en las revistas académicas, donde se nos ocurra, lo vamos a ver, pero no está bien. Bueno, y otros dos ejemplos. Corresponde rechazar el ofrecimiento probatorio de la quejosa toda vez que con el mismo, otra vez el ofrecimiento reemplazado por el mismo, se intenta reproducir prueba ofrecida, bla, bla, bla. Fíjense que ahí el mismo está reemplazando el ofrecimiento. En todo caso, es el mismo ofrecimiento que ¿qué? ¿El mismo que hizo la otra parte? ¿El mismo que hizo en otro juicio? O sea, el mismo quiere decir que es igual. No quiere decir lo que dije, quiere decir que es algo igual a otra cosa. Bien, y el último, no corresponde morigerar el monto de la multa impuesta, puesto que la misma se encuentra dentro de los parámetros de la legislación vigente. De nuevo, la misma reemplaza la multa, pero es la misma multa que ¿qué? La misma multa de la que hablábamos hace un rato. No, acá lo está poniendo como sinónimo. En general, ¿cómo arreglar este problema? El mismo lo podemos reemplazar por él, la misma por ella, bueno, por esta, estos, estas, esta. Digamos, según cómo quede bien en la redacción, busquemos otra forma de reemplazarlo. Digamos, este es un error recontra frecuente, que es una forma de nominalizar, pero no está bien porque nominalizamos. Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, por supuesto. No por ejemplo, vamos al ejemplo ese que pusiste al último, no corresponde morigerar el monto de la multa impuesta. Sí, exacto. Bueno, ponemos un punto. Helio, en vez de helio se encuentra dentro de los parámetros, el poner helio a partir de un punto, ¿está bien, está mal? ¿Cómo? A partir de un punto estaría bien. El ello modificaría, vendría a reemplazar en realidad al conector acá, al puesto que. Está bien. Te permite hacer una frase más corta. Claro, y poner un punto. Lo que pasa es que ahí, no sé si no cambia el sentido de la oración, porque en realidad, no, estaría bien. Porque lo que sigue, tenés que ver ello porque, o ello se debe a que el monto se encuentra dentro de los parámetros de la legislación vigente. Si yo pongo así,
ello se encuentra, Lo en haces realidad, mejor. claro, lo que pasa es que ahí me da la sensación de que ello, el que no corresponde morigerar, es lo que está dentro de los parámetros. Y en realidad creo que acá lo que está dentro de los parámetros es el monto de la multa. Entonces ahí me daría miedo que Claro. el ello estaría Quiere decir otra remitiendo cosa. claro, Claro. remitiría la primera parte. Yo ahí podría poner, si no, ello, porque la multa se encuentra, o ello porque esta se encuentra dentro de los parámetros. Entonces ahí volvés a reponer a la segunda parte. Pero sí, perfecto. Acortar oraciones siempre es una buena técnica. Por ejemplo, acá en este segundo ejemplo, con fecha del 18 de agosto, coma, pues vamos a ver por qué, se presenta la directora provincial, bueno, cargo, y acá tenemos un gerundio. Esto hay que replantearlo por y planteó, y plantea. ¿Por qué? Porque ahí está queriendo decir que se presentó y luego planteó. Entonces, como habíamos visto en la clase pasada, los gerundios solamente modifican el verbo. Entonces, se presenta, pero no puede presentarse planteando. Para poder plantear se tiene que haber presentado antes. El consejo que nos da siempre es que una oración no pase más de 3 renglones. Sí, sí, sí. Pero esta es así, y es lo que estoy viendo ahí, la segunda, por ejemplo, la podés cortar en 2, Exacto. y la haces mejor. Una oración por, digamos, una idea por oración, y listo, y vas mejorando. Y me parece que sacando el gerundio y todo eso, ¿no? Sí, sí, acá por ejemplo voy a hacer con fecha del 18 de agosto del 21, que podría ser el 18 de agosto del 21, se presenta la directora provincial, bla, 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 y plantea la incompetencia de este tribunal. Bueno, no está tan mal, aunque esté larga. Por la improcedencia, yo para poner un verbo, aunque sea sin conjugar, hubiera puesto por ser improcedente el remedio, porque lo hace un poquitito más directo. Tener un verbo siempre ayuda, el remedio de queja, intentado. Y ahí sí se podría recortar ello por no estar previsto en la ley como vía de revisión. Esto así está bien. La versión anterior también, lo que pasa es que, bueno, siempre conviene hacer frases cortas. Esto, como decías vos, cuanto más podamos cortar, mejor. Esto, por ejemplo, acá en esta oración, el hecho de que haya un i, nos plantea que lo que se llaman oraciones coordinadas. Quiere decir que en realidad tenemos dos oraciones. La primera oración, que tiene como verbo central, se presenta, y la segunda, que tiene como verbo central, plantea. Tranquilamente, esto se puede reemplazar así. Solamente que a veces ponemos el i como para darle más fluidez al texto. Eso es algo que, bueno, van a ir viendo ustedes en sus propias redacciones. Si, por ejemplo, fuera plantea la incompetencia de este tribunal, creo que la semana pasada hemos visto un ejemplo así, plantea la incompetencia, manifiesta enojo porque bla, 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 expresa tal otra cosa, y así terminan siendo tantas oraciones coordinadas dentro de una oración que nos perdemos, porque cada verbo nos muestra una oración. Y entonces, eso quiere decir que ahí hay una unidad de sentido. Si ponemos 3, 4, 5, 6, etcétera, sentidos en una oración, nos perdemos. Piensen en ese juego que hacíamos muchas veces cuando éramos chicos, que cada uno iba agregando una palabra y el que seguía tenía que repetir todas las anteriores y agregar una.
¿no? Entonces, en algún momento la memoria de uno colapsa. Bueno, esto es parecido. El punto seguido, cerrar una oración, nos permite reposar la mente, cerrar el sentido y seguir. Entonces, está muy bien hacer oraciones cortas, unos 3 renglones. A veces hay oraciones que nos exigen más, y si queda bien armado, no hay problema. Pero hay que tener mucho cuidado de que sepamos cómo arriesgar a colocarle más cosas adentro. Yo lo que recomiendo es que sean oraciones cortas y dentro de lo posible ordenaditas, que vamos a ver el orden. Y vamos a ver que a veces no podemos escapar a hacer oraciones largas, porque, bueno, yo acá les planteaba que cuando aparece el I, tenemos una oración coordinada. Pero a veces tenemos oraciones subordinadas, que nos permiten entender o decir algo sobre una parte de la oración principal. Y la oración subordinada, que no podemos escapar, nos alarga inevitablemente la oración. Entonces, bueno, ahora lo vamos a ver, pero sepan que a veces no es tan sencilla la aplicación de la brevedad de la oración, pero apunten a eso, sí, completamente. Bien, ¿alguna otra duda, comentario, pregunta? Lo mismo de la clase pasada, por supuesto, de la anterior. Bien, acá me preguntan por el uso correcto de los gerundios. Yo en términos generales digo que si podemos evitar los gerundios, muchísimo mejor. Gerundios son los que terminan en ando, endo. Esto porque generalmente hay muy poquitos usos correctos, que los vimos en la clase pasada, y tendemos a usarlos de manera equivocada. Entonces, mejor evitarlos. Yo les mandé a través de Marcia Catinari un material, que les tiene que haber llegado el link. Ahí, bueno, está el PowerPoint de la semana pasada, y hay un texto que creo que es bastante completo, un poquito engorroso, pero bastante completo sobre cómo y cuándo usar los gerundios. Acá les muestro nuevamente, a ver si está compartido, ahora sí está compartido. Esto que es un poquito lo que charlamos la semana pasada, que es que formas correctas del gerundio podemos sintetizarlas en 3, que a su vez tienen en común una cosa, que es que el gerundio únicamente funciona como un modificador del verbo. Entonces, para saber primero si el gerundio se está usando bien, tenemos que detectar el verbo primero y preguntarnos si el verbo lo está modificando o está agregando otras cosas. Bueno, el primer tipo de uso de gerundio correcto es el gerundio perifrástico, no hace falta que se acuerden del nombre, pero es el que nos muestra que una acción dura, digamos, que dura un corto plazo, digamos. Por ejemplo, en este caso, el primero, estuvimos interrogando a los testigos toda la mañana. Podríamos decir tranquilamente, interrogamos a los testigos toda la mañana. Pero esto de decir estuvimos interrogando le da un carácter durativo. Lo mismo cuando decimos que algo está acaeciendo en este mismo momento, estoy realizando la pericia, o una reiteración cuando decimos que algo ocurre periódicamente, nos hemos estado reuniendo todos los miércoles. Fíjense que estos 3 casos incluso se pueden reemplazar. O sea, ante la duda, podrían decir, interrogamos a los testigos toda la mañana. Realizo la pericia en este momento. Nos reunimos todos los miércoles. Y chau al gerundio. Y decimos lo mismo. Sin embargo, acá está bien usar el gerundio. La segunda, y ya vuelvo sobre la duda, esto que se llaman construcciones absolutas, o el gerundio en construcción absoluta,
Es cuando juntamos varias palabras que por sí solas no tienen un sentido, sino que en el conjunto cobran un sentido específico. Por ejemplo, este caso, resignando todos parte de sus intereses, podrán llegar a un acuerdo. La pregunta acá es, ¿cómo podrán llegar a un acuerdo? O sea, recuerden que el gerundio funciona como adverbio de modo. Esto es, al gerundio lo usamos para responder a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo podrán llegar a un acuerdo? Resignando todos partes de sus intereses. Modifica al verbo. ¿Cómo se procede a la próxima etapa? Habiendo transcurrido el plazo. Después tenemos, y creo que esto es un poquito lo que están preguntando por el chat, cómo reemplazar lo que usamos como encabezados a los proveídos. Ahí no está mal, justamente porque es lo que se llama el gerundio ilocutivo, ¿no? Que uno lo usa como para introducir una idea. Entonces, cuando está en un encabezado, tiene esta función. Lo mismo cuando decimos considerando. Tiene una función específica en el texto y no tanto en el contexto de una oración. Y esto es, bueno, resumiendo, siguiendo tal cosa. En el caso que me plantean acá sería proveyendo la actuación número 111, coma, la característica central del gerundio ilocutivo es que después de la ilocución va la coma. Si lo quieren reemplazar con algo, digamos, siempre y cuando no rompa con el estilo del texto que están escribiendo, porque si se usa proveyendo, sigan con el proveyendo, que está bien, pero lo pueden reemplazar con para proveer a la actuación número 111, continuaré con tal cosa, o hágase tal otra. O, al proveer la actuación 111, transmítase, notifíquese, no sé lo que se les ocurra. Dos palabras que siempre nos son muy útiles para reemplazar gerundios son al proveer, digamos, al y el infinitivo, y para, y el infinitivo. Otras veces lo podemos reemplazar con el i, pero no sería el caso que me están planteando. Bien, y el tercer gerundio que podría ser, pero que yo les decía que este sí que es muy poco recomendable, es el que aparece en una oración subordinada. He visto al imputado vendiendo drogas. Es decir, ¿cómo he visto al imputado? Bueno, vendiendo drogas. El problema es que ahí, y por eso no se recomienda, aunque gramaticalmente esté bien, que es ambiguo. Porque yo pude ver al imputado mientras vendía drogas, el imputado, entonces estoy diciendo que era un vendedor de drogas, o lo vi al imputado mientras pasaba caminando por la vereda, mientras yo estaba en mi puestito vendiendo las drogas. Digamos, ¿a qué está modificando este vendiendo? ¿Está diciendo que el imputado vendía drogas o que cuando yo lo vi, yo estaba vendiendo drogas? Por eso, este caso de gerundio, aunque esté bien, no lo usen. Si pueden evitar los gerundios, mejor. Y, bueno, yo les había comentado también que teníamos algunos gerundios que son incorrectos, pero que lamentablemente son los que más usamos. Uno que es el gerundio de posterioridad, que es cuando queremos decir que pasó una cosa, y porque pasó esa cosa, pasó la otra. Marcamos causa y efecto. Por ejemplo, este que creo que es el caso más fácil, el causante nació en 1930 en Argentina, muriendo en Italia. Recordemos que el gerundio no es un verbo, es un verboide que hace la función de adverbio y que por lo tanto modifica al verbo.
Esto quiere decir que muriendo modifica a nació. Por ende, el causante se nació muriéndose. O sea, no llegó a nacer porque mientras nacía se estaba muriendo. Una cosa media rara. Entonces, el causante nació en 1930 en Argentina y murió en Italia. Una cosa pasó antes y la otra pasó después. Después, este que también lo usamos mucho para modificar un sustantivo, recordemos que, nuevamente, el gerundio modifica un verbo. Por lo tanto, esta frase. La policía allanó el vehículo conteniendo la mercadería robada. Acá están queriendo decir que la mercadería robada estaba dentro del vehículo. Pero si yo lo digo con un gerundio, no modifico vehículo, que es un sustantivo. Desde el momento que yo digo conteniendo, modifico allanó. Entonces la policía allanó conteniendo la mercadería robada el vehículo. O sea, la policía estaba conteniendo mientras allanaba una mercadería. Así que ese caso, que es una cosa que usamos muchísimo, que en los textos jurídicos aparece mucho, hay que erradicarla. En este caso, se puede modificar porque contenía la mercadería robada. Esto funciona como un modificador directo de vehículo y es una oración subordinada. Cuando hay un que, muy probable que sea una oración subordinada, que lo vamos a hablar después. Y finalmente, el gerundio con valor partitivo, que es el que usamos, está mal, para marcar una excepción. El gerundio nunca se usa para marcar excepciones o partes de un todo. Aumentan los casos de COVID en el mundo, siendo la población más afectada la de los ancianos. Queremos decir que dentro de todos estos afectados, los más afectados son los ancianos. Bueno, eso no lo podemos decir usando un gerundio. Y es. Bien, esto quedó un poco más claro. Cualquier cosa, está ese otro material, que sé que es engorroso, pero a mí me gustó mucho porque es muy completo, el de Martínez Jimeno, que tiene todos estos casos y algunos ejemplitos. ¿Alguna duda o comentario? Por mí mejor sí. Van diciendo. Perfecto. Te hago una pregunta respecto de los sinónimos, porque a veces nosotros cuando escribimos en los temas jurídicos tenemos problemas de reemplazo de sinónimos porque la palabra es por ahí técnica y es difícil encontrarlo. O si lo usás, por ahí querés desvirtuar el sentido de la oración. ¿Cómo el uso de los sinónimos, digamos, cómo lo verías? Y por una cuestión de estilo, por una cuestión de estética, se apunta a usar sinónimos. Pero siempre y cuando esos sinónimos cumplan la misma función que el término original. Si no cumple esa misma función, por esto que decís vos, porque a veces puede ser que la palabra que elegimos tenga un campo semántico un poquito más amplio, o al contrario más restringido, que no sea exactamente lo mismo. Si no es exactamente igual, hay que repetir. Digamos, en los textos técnicos, obviamente los textos jurídicos, uno de ellos, hay una tensión, digamos, entre todas estas tensiones que he ido marcando, entre la estética y la eficacia comunicativa. Entonces, cuanto más lindo y mejor redactado esté, mejor. Y ello implica no repetir palabras. Pero si esa estética conspira contra la claridad comunicativa o la especificidad del discurso jurídico, entonces es preferible prescindir del sinónimo y repetir. Así que cuando no podamos reemplazar una palabra, acción, auto, se me ocurre, qué sé yo,
Si no la podemos reemplazar, hay que repetirla. Está bien, quedará denso el texto, quedará reiterativo, pero es preferible eso a generar una confusión. Así que nosotros estamos siempre yendo y viniendo entre la generalidad de la lengua y la especificidad. Entonces, a la generalidad de la lengua vamos un poco por la estética, también, pero también tenemos que volver a la especificidad. Si buscar sinónimos, que es algo recomendable en general, conspira contra lo técnico, a lo técnico. Entonces, preferible reiterar en ese caso. Bien, ¿alguna otra duda, comentario? Bien, entonces quería compartir con ustedes algo que también había surgido en la última clase, que era el problema del dequeísmo. Yo les voy a dejar después también en la misma carpeta, en el mismo link de la clase pasada, es un pequeño, digamos, es un Word que tiene 3 links, que los van a remitir a 3 páginas de la Real Academia Española, que tienen estas explicaciones sobre el dequeísmo, el queísmo y el uso de mayúsculas. Porque me pareció que era el mejor material disponible. En la última clase, en los últimos minutos, surgió esta pregunta por el dequeísmo. ¿Cuándo usar de qué y cuándo no usarlo? Usar de qué no siempre está mal. A veces está bien. El dequeísmo es el uso inadecuado de la suma, digamos, de la preposición de con el nexo que. Es decir, estos casos que son de dequeísmo son usos inadecuados. Entonces, ¿cuándo no podemos decir de qué? Y vamos a ver que hay un caso un poquitito más confuso. Bueno, el primer caso de dequeísmo es cuando anteponemos la partícula de a una oración subordinada de sujeto. Yo hace un ratito les comentaba que cuando aparece la palabra que, es un nexo, es muy probable que estemos en presencia de una oración subordinada. La oración subordinada tiene su propio verbo y tiene, por supuesto, su propio sujeto. En este caso, es una oración subordinada de sujeto. ¿Por qué? Porque ¿qué es seguro? ¿O quién es seguro o qué es seguro? Que debe indemnizar a la actora. Si damos vuelta a la oración, que debe indemnizar a la actora es seguro. Esto, que es una oración subordinada, cumple la función de sujeto de la oración. Bueno, esta es una pequeña explicación, ya después quizás les quede más claro. Pero cuando tenemos el qué, y que está introduciendo una parte que podría funcionar de sujeto del verbo, es el de no va. Es seguro que debe indemnizar a la actora. Este de está de sobra ahí. El segundo caso de dequeísmo es cuando se antepone a una oración subordinada de objeto directo. Otra vez vamos a tener una oración subordinada que empieza con el que, y el objeto directo es lo que resulta del verbo. ¿Qué presumo? Presumo que ha sido negligente. En este caso, este de está de más. Yo sé que está un poco complicada la explicación, pero después les voy a comentar una regla
que es la que también recomienda la Real Academia Española y me pareció que ayuda. Y tampoco va el de cuando se antepone a una oración subordinada, ¿sí? Ahí viene el que es el predicativo en oraciones copulativas. Esto de las oraciones copulativas también lo vamos a ver en unos minutos. La intención es, ¿qué intención es? La intención es que se rehabilite, no de que se rehabilite. Como regla general, si ustedes se formulan la pregunta con estas oraciones, tienen que pensar cómo la formularían. Si se preguntarían qué, o si se preguntarían de qué. ¿Qué es seguro que debe indemnizar a la actora? ¿O de qué es seguro? ¿Qué es seguro? ¿De qué es seguro? El de qué les tiene que estar sonando raro en esa pregunta. Es seguro que debe indemnizar. Bien, está la regla. Presumo. ¿Qué presumo? ¿De qué presumo? En este caso el presumo es de presunción, digamos, ¿no? De presumir. Esto es de preasumir, no de ostentar. ¿De qué presumo? ¿O qué presumo? Presumo que ha sido negligente. Ahí me doy cuenta que el de está sobrando. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es la intención? ¿O de qué es la intención? Bueno, ¿cuándo está? Acá me preguntan, ¿cuándo el de qué está bien? Hay verbos que exigen el de directamente. Ahora vamos a ver también algunos casos del queísmo, es decir, cuando nos comimos el de, que tenía que ir. El queísmo no solamente implica erradicar el de, también puede ser otra preposición como en. Ahora lo vamos a ver. Bien, otros casos de dequeísmo, que parecen un poquito más complejos, porque implican conocer el uso bien de la locución. La locución, o las locuciones, son, como les comentaba hoy, un conjunto de palabras que por sí solas no tienen un sentido, pero que cuando las ponemos en conjunto tienen un sentido específico, que las conocemos nosotros. A no ser que, digamos, no es una negación, ser es un verbo ser o estar, pero cuando decimos a no ser que, estamos diciendo excepción. Entonces, este conjunto de palabras está articulado de una manera que tiene un significado específico. Esto se llama una locución. Las locuciones conjuntivas son las que unen dos partes de una oración. Partes que generalmente son dos pequeñas oraciones. ¿Cómo nos damos cuenta que son dos pequeñas oraciones? Fácil. Acá tenemos un verbo, debería, lleguen otro verbo. Si tenemos dos verbos, hay dos oraciones. Cuando estamos usando una locución, un conjuntito de palabras que ya usamos en la vida cotidiana, para unir dos partes, no puede llevar el de, a no ser que. A no ser de que, está mal. Bien, sé que esto por ahí es un poco complicado, porque ahí ya nos hace recurrir como a algunos tecnicismos lingüísticos o gramaticales, pero bueno, al margen de eso, es tratar de pensar, digamos, cómo lo hablaríamos en la cotidianidad. Y piensen que si tiene dos oraciones, si está juntando dos partes que tienen verbo, no debería haber un de en esa locución, en ese conjunto de palabras.
Bueno, y finalmente, cuando está reemplazando a la preposición que sí exige el verbo. Hay verbos que por naturaleza gramatical van con un verbo. Esto, si buscan en internet verbos preposicionales, ya les va a salir el listado de verbos con sus respectivas preposiciones. Entonces, por ejemplo, las partes han insistido de que el siniestro ha ocurrido. Insistir en. O sea, las palabras que van con determinados verbos no son azarosas, sino que hay verbos que exigen determinada preposición. Entonces, ante la duda, googlean y les van a salir con qué preposición se articula. Coinciden con, o coinciden entre ellos, pero no coinciden de qué. Entonces, ahí estamos forzando el uso del de qué. Como contracara, tenemos al queísmo, en el cual solemos caer cuando tenemos tanto miedo de caer en el dequeísmo que empezamos a borrar la preposición que antecede al que. Y esto es recontra frecuente, porque uno empieza a dudar, y entonces recurrimos a lo que podemos. En este caso, no solamente implica borrar el de, sino que puede ser otra preposición, como el en, que vamos a ver algún casito ahora. Veamos, bueno, en qué casos el queísmo está mal. Y que podría estar bien un de, que. Lo primero es cuando hay un verbo reflexivo. El verbo reflexivo es aquel cuya acción la ejecuta el sujeto, pero recae sobre el mismo sujeto. El sujeto se acuerda que los demandantes trabajaban en la fábrica. Justo se acuerda, es un ejemplo un poco complicado, pero se acuerda, como es reflexivo, requiere ir con de. Se acuerda de que los demandantes trabajaban en la fábrica. Recuerda no lleva de. Recuerda que los demandantes trabajaban en la fábrica. Pero el testigo se acuerda de que los demandantes trabajaban en la fábrica. ¿Por qué? Porque tenemos un verbo reflexivo acá. Perdón, Elga. Sí, sí. Sí, podría ser ahí también con la pregunta, como dijiste recién, ¿de qué se acuerda el testigo? ¿No es cierto? Y con lo mismo para la otra, para el dequeísmo. ¿De qué se acuerda? Sería lo mismo. Exacto, ¿no? Esa sería la clave, digamos. Si ustedes preguntan, ¿qué se acuerda el testigo? Que los demandantes, y ahí algo ya les va a sonar raro, les va a sonar que les demanda otra palabra. Entonces, el testigo se acuerda de que los demandantes trabajaban en la fábrica. Yo les decía, este es un caso un poquitito complejo, porque a veces hay algunos verbos que pueden dar lugar a confusión con un caso de dequeísmo, que ahora en unos minutitos volvemos, pero no quería hacer algo demasiado confuso, por eso me quedé en veremos, pero digamos, esto que acaba de apuntar Laura es la clave, digamos. Tenemos que preguntarnos ¿de qué se acuerda el testigo? ¿De qué se recuerda? No, ¿de qué se recuerda no va? ¿Qué recuerda el testigo? ¿Se acuerda de qué? ¿O se acuerda qué? Y ahí se van a dar cuenta de que les demanda esa partícula perdida ahí. Y lo segundo es que hay verbos que exigen directamente una preposición. Yo les decía, hay verbos preposicionales que eso simplemente o sencillamente
lo podemos recuperar googleando. Verbos preposicionales y, digamos, ya por naturaleza no suena la preposición con la que va. A veces no. Por ejemplo, en este caso, han confiado que les pagarían la deuda. Y a lo mejor no suena bien así la frase. Confiar es un verbo preposicional, que lleva la preposición en. Han confiado en que les pagarían la deuda. Ahí nos vamos directo al qué, y extraña, o la oración extraña algo, le está faltando una preposición. Entonces, ante la duda, googlean y les va a aparecer el listado. Y finalmente, hay sustantivos y adjetivos que requieren un complemento, es decir, agregarles algo que se agrega o se pega con una preposición, perdón, acá, esto se me fue de lógica, que es preposicional. Por ejemplo, acá, acepta con la condición que pague intereses. La condición es que pague intereses, pero necesito pegar que pague intereses a condición con algo. ¿De qué es la condición? La condición es que pague intereses. La pregunta requirió el de. Acepta con la condición de que pague intereses. La condición necesita ser modificada, porque la condición es que haga algo. La condición es de que pague intereses. Y algo parecido es con adjetivos, digamos. Condición es un sustantivo, en este caso convencida va a ser un adjetivo. Manifiesta estar convencida. ¿De qué manifiesta estar convencida? De que la han estafado. Este es un adjetivo que requiere el complemento preposicional. Si requiere un complemento preposicional, requiere, por supuesto, una preposición. ¿Esto quedó más o menos claro o hice más lío que lo que se entendía antes? Porque el dequeísmo nos pasa muy frecuentemente, digamos, no siempre está mal, hay que, digamos, mi consejo es chequear el verbo, si, ante la duda, si es un verbo preposicional, si requiere de la preposición, o hacernos la pregunta de qué tal cosa, si suena bien o suena mal. ¿Eso quedó más o menos claro? Sí. Sí, sí. Perfecto. Bien, de cualquier manera les va a estar llegando el pequeño material que lo hizo la Real Academia Española en el diccionario panhispánico de dudas. O sea, imagínense que es una duda grande esta, es una pregunta que se hace mucha gente, que ha meritado una entrada específica y es bastante detallada sobre cuándo usar el qué y cuándo usar el de qué u otro tipo de preposiciones. Obviamente, a veces nos equivocamos, así que ante la duda vayan a esa entrada o busquen los verbos, y eso a uno también lo ayuda a ir puliendo la mirada. Pero bueno, es difícil automatizar cuando lo pensamos así en abstracto, ¿no? Si yo les digo, si buscan una locución conjuntiva, bueno, nos mata porque tenemos que saber qué es una locución y ver si está bien, si es conjuntiva. Bueno, ante la duda, casi todo lo ha dicho ya la RAE, con algunas frases genéricas, y eso nos ayuda un montón. Y cuando es un verbo que nos parece que demanda una preposición, vamos y buscamos qué tipo de verbo es. Y lo demás lo tratamos de arreglar formulando la pregunta. ¿Qué o de qué? Bien, y acá, para seguir, también en la última clase me habían preguntado sobre el uso de las mayúsculas.
que me pareció una muy buena pregunta porque es un tema bastante grande que, bueno, yo tampoco tengo todas las certezas. Hay reglas que son claras sobre las mayúsculas y hay reglas que no son tan claras sobre el uso de mayúsculas. Y en ese caso, ahora vamos a ver cuáles, que son justamente, creo, las que más les afectan a ustedes en sus trabajos. Así que quizás ahí tengan que hacer un cónclave y tomar algunas definiciones. Yo seleccioné eso, también les voy a mandar un link de un archivo preparado por la RAE. Yo seleccioné acá algunos pequeños casos que quizás pueden ser los más problemáticos, o los que siempre viene bien recordar. Después, obviamente, hay muchos más que afectan a otros ámbitos u otras disciplinas, y otros que son más obvios, ¿no? Como por ejemplo, la primera. La primera, ¿cuándo usamos mayúsculas? Bueno, en la primera palabra de un escrito y en la primera letra, luego de cada punto. ¿Sí? Si tenemos punto y seguido, punto y aparte, la primera letra siempre va con mayúsculas. Los nombres propios, nombres, apellidos, por supuesto, son reglas que ya las usamos bien. Pero después se nos suele presentar el problema de las siglas. Las siglas, ¿con mayúscula o con minúscula? Bueno, en términos generales, las siglas van siempre con mayúscula. Y sin el puntito en el medio. La excepción a este uso de mayúscula sostenida de todas las letras que componen la sigla, es cuando esta sigla es un poquito más larga y ya se ha vuelto un acrónimo, es decir, como una palabra del uso normal. Y además de haberse vuelto un acrónimo, que conocemos a la institución por la sigla, tiene que ser un nombre propio. Y ahora explico esto. Cuando la sigla tiene menos de 4 letras, mantenemos sostenida la mayúscula. ONU, Ministerio Público Fiscal, la AFI. Hasta ahí, perfecto. Mayúscula sostenida. El problema es cuando tenemos más de 4 letras. Por ejemplo, UNICEF, CONICET, UNESCO. Ponerlo con mayúsculas no está mal, mayúscula sostenida, pero la recomendación, para que no sea tan agresivo a la vista, es que en este caso mantengamos la sigla con la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula. Entonces, es un nombre de una institución, es una sigla que se ha transformado en un acrónimo, es decir, de uso frecuente o cotidiano. Y es un nombre propio. Destaco esto, lo del nombre propio, porque hay otros acrónimos que no son nombres propios y por lo tanto no llevan mayúsculas. Por ejemplo, láser. El rayo láser. Láser es una sigla, creo que es Light Amplified, no me acuerdo cómo sigue, Stimulated, bueno, no me acuerdo cómo es el nombre completo, pero ya lo hemos adoptado como una palabra, láser, ya no le ponemos los puntos luego de cada letra, pero no va con mayúscula porque no es un nombre propio. Nombre propio de una institución. UNICEF, CONICET, UNESCO, las que se les ocurra. Bien. Otro caso que quizás sí les interese más a ustedes, es que en términos generales la mayúscula sostenida no se usa. Es decir, prácticamente en ningún caso, salvo en estos de las siglas, está bien usar mayúsculas sostenidas.
Cuando queremos destacar algo, no está bien poner mayúsculas sostenidas. Excepto en algún tipo de textos específicos. ¿Por qué? Porque ya en estos textos tiene una función aceptada, digamos, y que nos permite visualmente reconocer la parte de ese texto. Por ejemplo, de los textos jurídicos, esto es bastante claro. El resolutorio de una sentencia resuelve o se resuelve. Está bien ponerlo con mayúsculas, porque lo que destaca en este caso es el verbo central que representa el objetivo o del texto jurídico o de una parte del texto jurídico. Certifico. No tiene un especial sentido ponerlo con mayúscula, pero como destaca el sentido del acto que está haciendo el funcionario que certifica, certifico, está bien ponerlo con mayúsculas sostenidas. Se resuelve, está bien ponerlo con mayúsculas. Ustedes irán viendo en cada parte de sus textos qué verbos son fundamentales. Y lo mismo, que creo que lo había puesto por ahí abajo, a veces señalar la parte de un texto, el petitorio, ofrecimiento de prueba. Bueno, está bien ponerlos en esos casos con mayúsculas sostenidas, porque representan una parte del todo, una parte específica. Ahora, poner otras cosas con mayúscula porque sí, porque quiero destacar lo importante que estoy diciendo, no. Si destinamos las mayúsculas sostenidas para destacar los verbos, o digamos, los verbos fundamentales, o los subtítulos de las partes fundamentales, no podemos decir, mi defendido es inocente con mayúsculas sostenidas. Acá me preguntan si está bien poner los apellidos con mayúsculas sostenidas. En principio no. En principio el apellido se le pone con la mayúscula inicial únicamente, salvo que exista alguna pauta de estilo. Bueno, por ejemplo, en el mundo académico hay publicaciones, editoriales que piden que el apellido de un autor vaya con mayúscula porque lo ubicamos muy rápidamente en el texto. Entonces, es fácil de encontrar a ver de quién se está hablando. En los textos jurídicos tiene que cumplir una función así, pero debería ser una pauta sostenida. Sí, bueno, para ubicar rápidamente a las partes, quiénes son las partes de este proceso, siempre vamos a poner el apellido en mayúscula sostenida. Bien, ahí podría ser. Pero para que lo podamos considerar una pauta de estilo, debería haber un acuerdo, digamos, un manual de estilo del Poder Judicial o de un juzgado para que cumpla esa función, porque si no es destacar una información sin haberle atribuido una función específica. Bien, esto del organismo público es algo que voy a mencionar en unos minutos, porque es donde empieza una cosa recontra complicada. En términos generales, sí, va con mayúscula. Se complica cuando queremos hablar del funcionario o de una funcionaria de esos organismos. Bueno, otro caso que es bastante sencillo es, tras los dos puntos que siguen a la fórmula de un vocativo, como si fuera una carta, el vocativo es uno de los casos que tienen los sustantivos, que cumple una función gramatical, digamos. El vocativo es cuando yo les digo algo a ustedes, o yo les invoco. Ustedes, dos puntos, ¿cómo están? O ustedes, coma, ¿cómo están? Ustedes, como yo los estoy interpelando, los estoy llamando, es un vocativo. Cuando viene un vocativo y ponemos dos puntos, a veces me presento y digo, dos puntos,
lo que sigue va con mayúscula. O a veces solicito 2 puntos, uno tal cosa, tal otra. Ahí va con mayúscula. Porque en términos generales, los 2 puntos no son seguidos por mayúscula. En términos generales, la regla es minúscula, porque sigue la oración, excepto en algunos casos. Bien, acá Laura pregunta si los números en letra mayúscula sostenida, cuando escribimos la letra y el número. No, en realidad a la mayúscula hay que evitarla casi en todos los casos, digamos. Salvo cuando tiene esta función, por ejemplo, de decir resuelve, petitorio, a una sigla. Después la minúscula, la mayúscula lo más posible. Sí, eso nos habían dicho en otro curso y a mí me llamó mucho la atención porque decía que era lo importante en textos legislativos tener que destacar el número, entonces de ponerlo en mayúscula y por eso preguntaba, porque... Claro, en términos generales, no. Se usa, y eso también es una de esas cosas que quizá tengan que hacer un cónclave para definir las pautas de estilo, porque no está mal. No existe una prohibición de la Real Academia Española o de la Academia Argentina, de la habla argentina. Te interrumpo, hay Sí. una guía que estamos está casi Vi que estaba finalizando ya, se va a bien. presentar al Superior Tribunal de Justicia. Justamente trataba esto, algunos de estos puntos, la mayúscula, minúscula, por eso te preguntaba algunas fórmulas que estás poniendo, porque están en la Bien. guía de estilo o las pautas, cómo se tiene que escribir, y va a salir muy pronto. Y sobre todo hablaba de las pautas de las mayúsculas, minúsculas, o es muy común a veces escribir todo mayúscula, o que el profesional o algunos profesionales escriban toda una oración para resaltarlo, y a veces es bastante agresiva, ¿no es cierto? Exacto, Que te exacto. resalta cuando va toda mayúscula, y entonces, bueno, se empezó a hacer una guía muy similar a otras provincias, o por lo menos con la misma tonalidad que otras provincias, donde se plantea esto de las mayúsculas, de cuándo sí, cuándo no, pero va a salir pronto. O sea, Bien. un Sí, momento... sabía que estaba la comisión, pero no sabía cómo estaba el avance. Pero eso es un gran aporte. Esto, por ejemplo, que pregunta Laura sobre las cuantías, si las escribimos con letras, si las letras las ponemos en mayúscula, en principio no, porque las mayúsculas las evitamos por esto que decíamos recién, ¿no? Es una forma agresiva de resaltar cosas. Pero no quiere decir que esté mal. ¿Por qué? Porque quiere decir que estamos llamando la atención sobre algo. Entonces, por ejemplo, cuando queremos decir digamos, cosas que puede haber de importante en un escrito, el nombre de la actora, el nombre de la demandada y la plata que está reclamando. Entonces, rápidamente, yo no necesito leer el texto, leo el encabezado, veo los apellidos que están con mayúscula y veo la cuantía que está con mayúscula. Y eso sirvió comunicativamente, fue muy eficaz. Ahora, si tiene muchas partes en mayúscula, es contaminación visual. Y eso hace que entonces yo quiero buscar rápido la cuantía y veo que dice resuelve una cita, es inocente, no hizo nada, qué injusto que es esto, será justicia con mayúscula. Me pierdo en el escrito. Entonces, esto de la cuantía me parece muy buena pregunta, lo mismo para los apellidos y otras cosas. En principio, no. Pero si los textos que ustedes están reclamando, o están escribiendo, perdón, les reclaman resaltar algo, y se ponen de acuerdo en lo que significa eso, bien, se puede. Pero tengan cuidado de no usar la mayúscula sostenida para muchas cosas, digamos. Pero bueno, esta es una de las cosas que no tiene una regla absoluta. En principio, el número solo ya también suele ser disruptivo en el texto, ¿no? Entonces aparece el signo pesos y aparece el numerito. Eso ya nos llama a la vista. Entonces no sé qué tan necesario es ponerlo en letras,
con mayúsculas. Acá Sergio también apunta que él es más bien partidario de escribir los números en número y no en letras. Esto, bueno, es algo que van a tener que contemplar en el manual de estilo. No hay una norma genérica al respecto. Eso la verdad que no sé cómo ha calado en la tradición de poner ambos. No está mal poner ambos y no está mal poner uno solo. Generalmente se suelen poner dos para que la aclaración erradique dudas sobre el número. Creo, lo que pasa es que, bueno, no lo recuerdo muy bien, que esto deviene en realidad de los momentos en los que había escritura a tipos en la prensa o en máquinas de escribir para las oficinas, que a veces podía no ser muy claro si se separaban los decimales del número total o no, y esto podía llegar a aclarar. O bueno, el problema entre el 0 y una O, o el 0 y un 8 en las viejas máquinas de escribir, pero no hay una norma. Yo creo que si es claro el número, no, nadie se equivoca, está bien poner el número solo, y evitamos la redundancia. Pero bueno, no es que hay una norma, esta es una de las cosas que no hay. Lo mismo que no hay normas en general, salvo algunos casos de las mayúsculas, que son estos que les estoy comentando. Pero es complicado, ¿eh? Por eso me había parecido muy bueno cuando preguntaron por la mayúscula, porque todavía se complica más. ¿Alguna cosa más que quieran apuntar de esto? Si no, bueno, también Sí, otro momento... perdón. Sí. ¿Puedo hacer una Por pregunta? supuesto. Volviendo al tema de las iniciales de organismos, y con esto de la irrupción de los pactos y del derecho convencional, uno se encuentra con que hay siglas que son traducciones de idioma inglés o son traducciones de nuestras. Por ejemplo, veo la ONU, o hablar de Estados Unidos, que unos ponen USA. Eso sería lo más sencillo y creo que no, ya a esta altura no crea confusión. Pero hay otros en los cuales uno, si cita un organismo o algo internacional, debería aclarar lo que es, porque a mí me ha producido confusión, por ejemplo, en algún caso. Especialmente cuando uno tiene que estar acudiendo al derecho convencional y no estamos seguros a qué se está refiriendo, ¿no es cierto? Sí, claro. Los derechos económicos y sociales, que los he visto como DESCA, todo con mayúscula, y hay gente que no sabe que DESCA, yo hasta hace poco no lo sabía. Es decir, creo que en la duda uno tiene que hacer, o como no hay glosarios de esos temas todavía, debería dejar aclarado qué significa esa sigla por lo menos una vez. No sé si te parece. Sí, excelente la intervención, porque esto es algo que nos pasa mucho, porque el derecho es dinámico, hay organismos que se van creando, bueno, las siglas, por ejemplo, de muchos pactos, porque generalmente los nombres son largos, y en eso está muy bien hacer una aclaración. Lo que es un buen estilo, por ejemplo, supongamos que vamos a hablar de los DESCA, entonces, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, al lado, entre paréntesis, ponemos la primera vez que lo usamos, en adelante, DESCA. Para mí eso es de muy buen estilo, porque por más que presumamos que ya es conocido, quizás lo conocemos nosotros, lo conoce uno de los abogados que está, pero el resto no. Y como no sabemos a dónde va a parar nuestro texto, es preferible, incluso en cosas que quizás no sean tan conocidas, qué sé yo, bueno, CONICET, hoy en día es más fácil buscarlo CONICET por Consejo Nacional de Ciencia Técnica que CONICET, digamos. Entonces, salvo estos casos que son así ya muy universalmente conocidos, me parece muy pertinente hacer la aclaración la primera vez. Incluso a veces cuando nos referimos al organismo en el que estamos, ¿no?
bueno, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, está bien, estamos dentro del Poder Judicial, estamos litigando acá, no importa, lo aclaramos igual, no nos lleva nada más que quizás medio renglón y ya suban. Y después, bueno, también si están redactando el manual de estilo, a veces también ayuda poner las siglas en las que queremos, cómo nos vamos a entender. Por ejemplo, bueno, TED, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bien, perfecto. Pero a veces remitimos o traemos una copia de un texto traducido y para nosotros Unión Europea es UE, pero por ahí justo hicimos una cita textual, copiamos y pegamos y es EU, porque en Europa, por el inglés, ha calado más el EU que el UE, que solo sirve en español. Bueno, está bien aclarar esas siglas, aclararlas en nuestros escritos, aclararlas en un manual de estilo. Todos los recursos que podamos disponer siempre ayudan a la claridad, por supuesto. Bien, ¿algo más de esto? Comenten nomás tranquilos porque eso creo que nos ayuda a todos. Bien. Y si no, también otra instancia en la que está bien poner la mayúscula, aunque venga después de 2 puntos, como les decía hoy, la regla es que después de los 2 puntos viene la minúscula, pero hay excepciones. Cuando está el verbo fundamental de ese texto jurídico, por ejemplo, el que nos marca que entramos en la parte resolutoria. Es decir, no es cualquier verbo, es el que nos marca que entramos en la parte resolutoria. Resuelve 2 puntos, generalmente esto va a ir en un párrafo aparte, rechazar el planteo. Ahí ese primer elemento, ese primer verbo, esa primera palabra, después del verbo, que va a empezar la enumeración, va con mayúscula. Cualquier otra enumeración va con minúscula. En este caso, sí va con mayúscula. Otros casos. Cuando hacemos una cita textual, después de los 2 puntos, por ejemplo acá, bueno, la testigo manifestó. 2 puntos. Acá empieza con mayúscula, lo que dijo la testigo. Bueno, nombres propios, eso ya estaba aclarado. Empezamos siempre el nombre propio con la mayúscula, nombre y el apellido. Mayúscula en la inicial, no sostenida, salvo que acuerden otra cosa. Y también empieza con mayúscula el sobrenombre, el alias, que muchas veces dudamos, porque por ahí sobrenombre, un alias que no nos suena a algo que lleve mayúscula. Supongamos, bueno, está Juan Pérez, alias Chino, o el Chino. Chino va con mayúscula. Calles, espacios urbanos, accidentes geográficos, el nombre propio sí va con mayúscula, la inicial, pero no la parte genérica. Por ejemplo, la calle San Martín. Calle va con minúscula, San Martín, que es el nombre de la calle, va con mayúscula. El parque, Malvinas. Plaza, San Martín. Río, Atuel. Río con minúscula. Puntos cardinales. En general, si estamos hablando del punto cardinal, en sí mismo va con mayúscula. Se dirige hacia el norte. Pero no lleva la mayúscula, es decir, va con minúscula, cuando es un derivado. Se encuentra ubicado en el sector norte de la ciudad. Ahí está calificando a ciudad, está adjetivando a ciudad, y por eso norte en este caso no lleva la mayúscula. Si va al norte, sí. Si es el norte de la ciudad, va con minúscula.
Y ahora sí vamos a los casos complicados, que en general son los que nos devanan un poco la cabeza, y que esto es una de las cosas que son propias de los manuales de estilo. Casos que no son tan complicados, pero que empiezan a generar una complicación, es el de los nombres, que designan instituciones. En general, los nombres de instituciones, como son nombres propios, van con mayúscula. La universidad, el Estado, el Poder Ejecutivo, la Judicatura, la institución suele ir con mayúscula. Muchos de estos casos son mayúsculas diacríticas, es decir, para evitar una confusión entre la institución con otra acepción de la palabra. Por ejemplo, yo puedo decir, la Universidad Nacional de La Pampa es la institución educativa de nivel superior comprometida con la democracia. Estoy haciendo referencia a la universidad como una institución, como un todo. Pero otra cosa es que yo diga que saqué una fotocopia en el kiosco que está al lado de la universidad. Esta segunda oración hace referencia al edificio de la universidad. Y ahí va con minúscula. Porque no estoy hablando de la institución. Lo mismo Estado, ¿no? El Estado argentino no es lo mismo que el Estado de WhatsApp. Sí, bueno, para hacer referencia a la institución, hablamos o lo colocamos con mayúscula. Y otras instituciones que, aunque no tengan una confusión en una palabra ambigua, sí se suelen colocar con mayúscula para hacer referencia a la distinción entre las partes y el todo. Por ejemplo, este casito que les pongo acá, la judicatura como institución es uno de los 3 poderes estatales. Los jueces y las juezas componen el poder judicial. O los jueces y las juezas componen la judicatura. Es distinto decir la judicatura como institución que como conjunto de jueces y juezas. Por eso es que se suele poner la judicatura con mayúscula, o poder judicial con mayúscula, para hacer referencia a algo mayor que las partes, o que la mera suma de las partes. Esto igual tiene algunas controversias, pero está medianamente aceptado. Ahí en estas pautas de la RAE que les voy a estar mandando, van a encontrar algunas reflexiones al respecto. Y acá es donde empieza a venir la cosa más complicada. Los cargos y los nombres de dignidad. Presidente, juez, ministro, etc. ¿Mayúsculas o minúsculas? En principio, la regla es que van con minúsculas. Pero está aceptado que esta regla es flexible para algunos casos. Casos que, si ustedes están redactando un manual de estilo, tendrán que contemplarlos para tratar de resolverlo. En principio, cuando estamos haciendo referencia a una persona particular, que es la que tiene el cargo y el nombre de dignidad, digo, si figura el nombre de esa persona, en ese caso, el cargo va en minúscula. Ahora, cuando directamente el cargo reemplaza o equivale al nombre completo, al nombre propio, en ese caso va con mayúscula. Se acepta. La regla es que vaya con minúscula, pero está bastante aceptado que funciona bien así. Ejemplo, el presidente Fernández dio un discurso.
Como está Fernández, el apellido de la persona, presidente va con minúscula. El presidente dijo que firmaría un decreto. Como acá presidente reemplaza a Fernández, al presidente Fernández, entonces ahí le trasladamos la mayúscula del apellido al cargo. ¿Sí o sí? No. Esto es algo que se ha extendido mucho y está bien, está aceptado. Pero si lo ponen así, el presidente dijo que firmaría un decreto, también está bien. Acá en el chat me apuntan, bueno, derechos humanos en todos los casos con mayúscula inicial, aun cuando no se esté refiriendo a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sí, tal cual, eso me parece que es un error, porque cuando aparece una mayúscula, aunque sea así, en dos palabritas, inmediatamente llama la atención, digamos, el efecto cognitivo es prestar más atención que al resto de las palabras. Entonces, esto se ha trasladado de los nombres de las convenciones, pero bueno, derechos humanos, si no está por algo, porque esté en el marco de un título, por ejemplo, una convención, debería ir con minúscula. Sí. Bien. Esto entonces es algo que van a tener que resolver. Hoy en día lo más usado es esto. ¿Sí? Cuando reemplazamos el apellido, le ponemos la mayúscula. También está muy usado, pero sí es incorrecto esto. Si ya tenemos el apellido y el apellido va con la mayúscula, no hace falta que le pongamos la mayúscula a todo. Ahí, preferible con minúscula. Uy, acá se me fue una coma, perdón. Ahora, empezamos con los problemas, porque salvo contados casos, en general se recomienda no tener mayúscula. Entonces, jueza, juez, ministro, ministra, ¿deberían ir con mayúscula? En general, hoy se tiende a que no. Se tiende a que no porque son sustantivos. Y los sustantivos, la regla es que se escriben con minúscula. Si tenemos el apellido de la funcionaria o el funcionario, bueno, se aplica la misma regla que pusimos acá. Fácil. Ahí sí, la jueza Gómez ha dicho, listo, jueza va con minúscula. ¿Por qué? Porque total ya tiene el apellido con la mayúscula. Ahora, cuando no está el apellido, ¿ponemos la jueza o el juez con mayúscula o minúscula? ¿Es más correcta esta oración que esta? Bueno, ninguna de las dos está mal. Y ahí empieza el problema. Eso tienen que tomar una decisión, porque, digamos, es una cuestión de estilo. Es un problema porque claramente la idea de la mayúscula suele venir, por un lado, para mostrar respeto a la dignidad del cargo, ¿no? O a la institución. Entonces, el problema es que por ahí está bien ponerlo con minúscula, pero aunque esté gramaticalmente correcto, generamos un efecto retórico incorrecto. Es decir, lo pusimos con minúscula, está bien, pero alguien se sintió ofendido. Bueno, dudas. Eso hay que resolverlo. Se tiende a que no, solamente para evitar esa proliferación de mayúsculas. Pero bueno, en el estilo, hoy en día, tendemos a usar o a ubicar mayúsculas, y no está mal.
Ahora, yo les decía, si tenemos el apellido, identificamos a la persona, entonces después está bien, o está aceptado ponerle la mayúscula porque no viene el apellido. Ahora, y si nunca pusimos el apellido y directamente hablamos siempre de la jueza de primera instancia en lo civil y comercial, fuera lo que se les ocurra, ¿está bien poner todas con mayúscula? ¿O conviene poner todo con minúscula? Las dos formas son correctas, pero hay que adoptar una fórmula. Así que eso es bueno que lo tengan en el manual de estilo, porque, digamos, si bien las dos formas son correctas, lo que está mal es mezclar las formas. Porque uno muestra algo con la mayúscula, muestra un mensaje. Yo le decía, bueno, la mayúscula tiene una función, llamarnos la atención sobre una parte. Bueno, queremos llamar la atención entonces sobre la jueza de primera instancia, la civil y comercial. Bueno, si lo llamamos en un renglón, llamémoslo en todo el escrito y en todos los escritos. Si no, confundimos al lector. A veces es importante, a veces no. Así que una u otra. Y preguntas que tengo yo, y que creo que también hay que resolverlas en un manual de estilo, si otros conceptos de relevancia, digamos, más bien, se acepta que podamos poner mayúscula inicial en otros conceptos que son relevancias en un ámbito específico. Por ejemplo, en el ámbito religioso, los mandamientos van con mayúscula. ¿Por qué? Por una cuestión de solemnidad respecto de ese elemento en la teología. Bueno, en los escritos jurídicos tenemos otros elementos que no son relevantes. Claro, acá Raquel pregunta, la asesoría. El mismo caso que... Bueno, la asesoría es una institución, así que tranquilamente asesoría puede encuadrar como poder ejecutivo o judicatura. Asesoría estaría bien ponerlo con mayúscula. Primera circunscripción, ¿con mayúscula inicial o con minúscula? Una duda. A veces nos sirve para llamar la atención para ver a dónde nos ubicamos en cada cosita. Las leyes o los códigos que citamos tanto, ¿con mayúsculas o minúsculas? Ninguna de las dos formas está mal. Pero tenemos que tomar una posición para no mezclar. En términos generales, se suele usar la abreviatura de los códigos con mayúsculas, o sea que está bien porque es lo propio de las abreviaturas, y de ahí es que se ha trasladado, o sea, generalizado el uso después en mayúsculas también cuando escribimos todo el nombre del código. Entonces, creo que está más extendida la versión con mayúsculas. Pero con minúsculas también se puede. Elijamos una para no ser confusos con los mensajes. Bueno, y a ustedes se les podrán ocurrir un montón de términos más en función de sus experiencias. El cargo del auxiliar de justicia, ¿va con mayúscula o minúscula? Por ejemplo, la sindicatura en las quiebras. Yo creo que puede ir con mayúscula ahí. Estoy pensando, salvo que vaya con el nombre de la persona. Si va el nombre de la persona, por ejemplo, el auxiliar de justicia, señor Rodolfo Pérez, ahí auxiliar de justicia puede ir con minúscula. Pero si no está el nombre de la persona, no está individualizada la persona, ahí se puede poner con mayúscula. Pero bueno, son todas cosas para plantear en un manual de estilo, me parece. Porque, no, de nuevo, auxiliar de justicia bueno, justicia es un sustantivo, auxiliar es un adjetivo.
por regla, adjetivos y sustantivos van con minúscula. Desde el momento que elegimos ponerlos con mayúscula, tiene que haber una razón. Porque es una institución. Bien, auxiliar de justicia con mayúscula. Si hace referencia a una persona, el auxiliar de justicia, señor Rodolfo Pérez, bueno, Rodolfo Pérez es lo que va con mayúscula. Pero bueno, no hay, para eso justamente es donde no hay una fórmula establecida, que la tienen que establecer ustedes. ¿Algo más de esto? Este a mí me parece que es como uno de los casos más complejos por la libertad que tenemos, extrañamente. Bueno, la última cuestión con la mayúscula inicial, me faltó la viñetita, es para el tratamiento de alguien, el título se escribe con minúscula. El título de grado, digamos. La abreviatura sí va con mayúscula. Por ejemplo, esto que yo les decía sobre el auxiliar de justicia, que preguntaba Adriana, podría tomarse como una forma de tratamiento. Está aquí presente el auxiliar de justicia, con minúscula, señor Roberto Gómez. Ahí auxiliar de justicia y señor pueden ir con minúscula. Señor seguro. Auxiliar de justicia hay que tomar una posición. Si lo tomamos como institución o lo tomamos como cargo. Y en caso de que lo tomemos como cargo, ¿qué tratamiento le damos a los cargos? Pero que suele ser un caso que nos genera siempre las dudas, cuando le decimos doctora a alguien, si ponemos el nombre completo, digamos, la doctora Quintana, la palabra completa, doctora, va con minúscula. Si hacemos la abreviatura, va con mayúscula. Esto estaría mal. Esto está bien. Esto estaría mal, y esto estaría bien. Bien. Y algo más sobre las mayúsculas, es que las mayúsculas, por más que estén en mayúsculas, siguen teniendo las mismas reglas ortográficas que cualquier palabra. Entonces, no nos olvidemos de los acentos, porque está muy extendido que las mayúsculas no llevan acentos. Bueno, sí las llevan. Lo que pasa es que también esto viene de los tipos de la imprenta. Piensen cuando se hacían los viejos periódicos que se pasaban por la imprenta de tipos, el tipo tenía un espacio determinado, que es un cuadradito, y a ese cuadradito no se le podía agregar nada arriba. Entonces, o se achicaba la letra del tipo o no. Entonces, no iba con el acento. Pero por una razón técnica muy específica, con los avances tecnológicos, eso ya se recontra erradicó, así que mayúsculas, acentos. Laura pregunta si provincia de La Pampa, cuando hacemos referencia como lugar geográfico, va con minúscula provincia. Sí. Que a veces nos llama un montón la atención y no nos animamos porque parece que estamos menospreciando a la provincia. Si estamos hablando como lugar geográfico, provincia va con minúscula. Si hablamos como institución, vieron por ejemplo el membrete, provincia de La Pampa, porque se encabeza ahí. Pero si es como lugar geográfico, La Pampa es una provincia, ahí provincia funciona como adjetivo. Si funciona como adjetivo en el predicado, como modificador en el sujeto también. Sí, gracias. Bien. ¿Otras dudas con esto? Ahí la carátula que dice apelación de resolución administrativa, a veces nos viene directamente impresa en mayúscula completa. ¿Cómo la redactarías vos correctamente? Estoy hablando de la apelación de resolución administrativa, o puede ser medida cautelar o lo que sea. ¿En qué sentido decís vos? ¿Vos decís por la mayúscula o por...? Por la mayúscula, sí, por la mayúscula, todo mayúscula mantenida o continua. Claro. O solamente las primeras, o solamente la primera la A y el resto todo en minúscula. Claro, lo ideal es siempre con minúscula, digamos, cuanta menos mayúsculas mejor.
Podría ser, pero se tiene que hacer para todo, que entonces en la carátula muchas veces tiene que ver para llamar la atención de los datos centrales, ¿no? Entonces, lo pone carátula con la mayúscula inicial, 2 puntos y el resto con mayúscula. Lo ideal es solo mayúscula inicial. Bueno, cadabra supongo que será una sigla también, o debe ser el nombre así. Bueno, la SAS, eso va, como es una sigla, va todo con mayúscula. Ministerio de Trabajo, podría ir ministerio con mayúscula inicial, el resto minúscula, de minúscula, trabajo mayúscula inicial, bueno, y lo mismo para lo demás. Apelación iría con mayúscula inicial, y el resto todo en minúscula. Yo lo preferiría siempre, cuanto menos mayúscula, mejor. A veces tiene esta función de destacar el nombre de la carátula. Yo miraba cuando tomé algunos ejemplos para otras cosas, había también, o me pareció un poco problemático, que había un escrito que tenía en el encabezado la carátula así, ¿no? Todo con mayúsculas y negritas, lo cual ya es una doble forma de llamar la atención. Mayúsculas y negritas, un montón. Pero la mayúscula se sostenía siempre para hablar de la propia causa del expediente, digamos, la carátula de esta causa, pero no aparecía en mayúscula para causas que citaba, es decir, otras causas. Entonces digo, ¿por qué es necesario llamar la atención sobre la propia causa por alguna razón? Digamos, casi que diría que es más fácil saber en qué causa estamos inmersos que las causas que estamos citando ajenas. Eso no sé, eso lo dirán ustedes en función de sus trabajos, si es necesario resaltar por mayúscula las carátulas, digamos. Pero, digo, así como para citar otras causas lo podíamos hacer con minúscula, ¿por qué para referirse a esta propia causa no? Bueno, en el encabezado puede ser, porque vamos a dictar resolución sobre esta causa caratulada. Bien. Pero quizás en los argumentos, no sé, habría que chequearlo. Se los dejo como duda. Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta con esto? O con lo que vimos antes. Una observación, quizás porque me incorporé tarde. Me parece muy buena la democratización de los tratamientos, especialmente los judiciales, cuando antes decíamos la señora juez, el señor juez, y ahora no se considera una falta de respeto no poner señor o señora, o otros más honoríficos, incluso más exagerados. Por eso me gustó que se facilite el tratamiento, digamos, nombrando el cargo respetuosamente, nada más. Claro. Sí, también hace más directo el discurso. Exactamente. Porque señora jueza o señor juez, ya son dos palabras donde por una se entiende, digamos, sin faltar el respeto, por supuesto, claro. No, por eso me rescato eso como algo muy positivo. Gracias. No, gracias a ustedes. Javier, creo que querías decir algo, que abriste el micrófono. Una pregunta, ¿en algún momento vas a hablar del lenguaje de género o algo por el estilo? Porque se toca justamente eso de juez, jueza, presidente, presidenta, ¿cómo escribirlo? Eso, bueno, todo depende un poco de lo que quieran ustedes. A mí me quedaría algo que había quedado pendiente de la clase pasada, que había preparado algo para ahora, pero como tenemos 10 minutos, quizás no lleguemos bien. Es el orden de la... Claro. Creo que es un tema bastante largo. Claro, eso tampoco es respuesta, que a mí me parece que es lindo para reflexionar en realidad ese tema. Claro. Que en general hoy en día apelamos a los manuales de estilo, pero no a normas ni gramaticales ni semánticas, porque lo cierto es que la lengua se forma paulatinamente. Entonces, hoy en día estamos pasando por un proceso de ruptura del lenguaje naturalizado. Entonces,
el proceso de ruptura tiene que terminar y junto con él se va dando un proceso de innovación, es decir, se va generando una nueva forma de hablar o de escribir. Y eso va a derivar en una norma. Lo más probable es que hasta dentro de 20 años no tengamos una forma correcta de plantear el lenguaje de género. Eso no quiere decir que no podamos escribir ahora de otra manera. Y por eso digo que apelamos mucho a los manuales de estilo, que son los que nos dan o nos tiran un salvavidas en este momento. Ahí, bueno, no sé qué habrán pensado ustedes. Por ejemplo, la universidad tiene su propio manual de estilo, que rompe con muchas cosas que solemos hacer, por ejemplo, la barrita, ¿no? Estimado A. Bueno, buscar otras formas de modificar eso para que no sea tan disruptivo para la lectura. Y también hay otro movimiento muy contrario o problemático más que contrario, porque nosotros, por ejemplo, venimos hablando del lenguaje claro. Que el lenguaje claro busca ser económico, y el lenguaje no sexista tiende a no ser económico, porque lo que tiende es a visibilizar una pluralidad de situaciones y de géneros e identidades. Entonces, los jueces y las juezas. Bueno, largo. Pero decir los jueces es sexista. Bueno, podemos decir la judicatura. Esas sí son por ahí recomendaciones que sirven, digamos, tratar de apelar a una institución o buscar con caminos circunvalatorios. Yo no lo había pensado incluir, aunque podemos charlarlo también en este espacio, porque quería trabajar mucho con el poco tiempo que nos queda, con esta cuestión del orden de las oraciones, y también cómo a veces cuando las modificamos un poquito, tenemos que usar algunos signos de puntuación, o por ejemplo cuando cambiamos de lugar un adjetivo, podemos alejarnos de la objetividad y ponernos en subjetividad. Pero en un momento lo pensé mucho, digo, no sé si es un tema en el cual pueda aportar una solución, porque realmente yo hoy en día cuando tengo que escribir con lenguaje no sexista, apelo a las instrucciones, a estos manuales de estilo que nos brindan las instituciones, porque ciertamente hoy por hoy es una finalidad, es tratar de visibilizar o de no invisibilizar un género o varias identidades. El problema es que el lenguaje no estaba preparado para esto. Entonces estamos usando las herramientas no preparadas para cambiar esas herramientas. Y bueno, obviamente se nos dificulta, ¿no? Es como afilar la pala con la misma pala. Entonces, es muy difícil. Pero eso no quiere decir que no tengamos que prestarle atención, ¿no? Sobre todo en algunos temas en particular, digo, si estamos arreglando un accidente de tránsito, quizás el lenguaje inclusivo para una indemnización sea menos importante. No quiero decir que estemos exentos de usarlo, pero si estamos en un caso de violencia de género, el lenguaje sexista refuerza todos los estereotipos y otras formas de violencia. Entonces, cuando hablamos también mostramos cosas, y por eso creo que la delicadeza o el cuidado aportan. Pero bueno, no hay muchas fórmulas mágicas al día de hoy. Ahí sí que la RAE no les va a aportar nada. Tampoco hay que enojarse, porque en realidad lo que hace la Real Academia Española es describir las reglas que ya se han asentado en la lengua. Es decir, hasta dentro de 40, 50 años la RAE esto no lo va a aceptar. ¿Pero por qué? Porque primero lo tenemos que arraigar como sociedad, como proceso. Y fíjense que hace, qué sé yo, 6, 7 años, hablar en binario, señoras y señores, era la regla, o juezas y jueces. Estaba bien, pero paulatinamente ha calado la crítica a que esto también es binario. ¿Qué pasa con otros géneros? Entonces, si repasamos los últimos 10 años, vamos a ver que tenemos tantas propuestas
que han demostrado sus imperfecciones, que es lo que nos muestra este problema que tenemos para encontrar una fórmula de escritura que esté aceptada. No, quería acotar al respecto de eso, que lo fundamental es el respeto. Y desde la reforma del 94 hay un concepto que se ha introducido, que no está referido al lenguaje solamente, que es lo que se denomina la diversidad cultural. En esa diversidad cultural a los argentinos nos toleran las conjugaciones de verbo a lo argentino, el resto de América. El decime cuando es dime, y nadie se nos ocurre imponernos una forma de hablar hispánica. Creo que con respecto al lenguaje sexista, lo fundamental es el respeto y la paulatina incorporación. Con lo cual, si yo cognitivamente todavía no estoy preparado para en un discurso poder tener en cuenta las dos cosas, no se lo considere una falta de respeto, sino una inobservancia. Y eso creo que se puede traslucir de la propia redacción, ¿no es cierto?, de la propia conversación, si alguien es respetuoso o lo hace adrede para menoscabar, ¿no es cierto? Me parece. Sí, sí, exacto. Yo coincido plenamente. Me parece que el principal desafío que estamos atravesando es que a veces la sensibilidad cuesta o hace malas mediciones de este respeto, ¿no? Porque a veces la omisión no es por una falta de respeto, sino por una cuestión de practicidad, pero así como uno trata de ser respetuoso, a veces también, bueno, lo incorporamos en ciertos ámbitos, pero bueno, es parte de la comunicación y obviamente de los sentidos que le damos cuando hablamos y cuando escribimos y cuando leemos o oímos. Entonces, es importante saber por qué está este movimiento, aunque todavía no sepamos a dónde va a llegar, digamos, cuál va a ser la solución aceptada, ¿no? Entonces, probablemente si se escribe un manual de estilo con lenguaje no sexista, va a ser muy importante, pero hasta me animaría a decir que muy pronto lo tengan que reformar. Y bueno, es normal, es normal. Estamos en movimiento. Sí, tratamos de buscar conceptos que abarquen, por ejemplo, cítese a todos los que se consideren con derecho, por ejemplo, con derecho a los bienes del causante. ¿No es cierto? Y ya tenés, menciona a los derechos del varón nada más. Entonces, a quienes se consideren con derecho, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera tratamos de ir por un camino donde se respete, como dice el doctor, todas las partes, o usar alguna palabra comprensiva de todo. Por eso, por ese lado va el manual de estilo, de que todas las palabras tratemos de buscar a todos, en vez de empleados o empleadas, personal, por ejemplo. Una cosa así. Buscarle por ese lado, cosa de que no herir a nadie y tratar de escribir lo mejor posible. Exacto, sí, sí. Eso es un poco lo que se está buscando hoy en día con el lenguaje no sexista, dentro de las formas que todavía nos permite el lenguaje, digamos, más allá de lo que tenemos como estilo, apelar a estas formas generales. Yo le decía hoy, en lugar de los jueces y las juezas, la judicatura. Bueno, buscamos estas formas abstractas que nos permiten quizás evadir el problema, o solucionarlo, no sé si evadir, pero bueno, son las herramientas que al día de hoy nos da el lenguaje como está, la lengua española. Probablemente en el futuro tengamos alguna otra forma distinta. Se han ensayado esto de les, o la X, o el arroba. Bueno, eso es inventar palabras. Quizás de acá a 10 años las veamos aceptadas, quizá no. Pero lo cierto es que cuando se escribe desde un organismo oficial, no podemos apelar a palabras inventadas. Los organismos oficiales son el Estado. El Estado tiene un idioma oficial. Y si el Estado no conoce el idioma oficial, problema. Entonces, lo más inteligente, lo más correcto, es hacer esto que estabas comentando vos. Con las herramientas del idioma, salir del paso. Por lo menos hasta ver cómo la sociedad, en el uso del habla, deriva en otras alternativas. Pero por ahora hay que hacer uso de lo que podamos. Bien, ¿algún tema que quieran que tratemos? Tengo anotados todavía
algunas cuestiones de signos de puntuación y la voz pasiva. ¿Alguna otra cuestión para la semana que viene? Bien, si no cualquier cosa me la hacen llegar, no hay ningún problema. Y bueno, les voy a dejar, sí. Discúlpeme, yo quisiera para la próxima reunión, si se puede tratar el hablar en potencial. Yo a Ajá, veces sí. me refiero en potencial para evitar después que se me quiera imputar una responsabilidad, principalmente cuando me refiero a un órgano que actúe erróneamente. Yo me refiero en potencial y, bueno, al referirme en potencial me salvé una vez que me hicieron un sumario, porque consideraron que yo estaba ofendiendo a algunos funcionarios del Estado provincial por haberme referido en algunos términos, ¿no? Si está bien el uso del potencial y cómo lo tendría que usar. Bien, perfecto. Sí, en general está bien. Obviamente tiene unas funciones específicas, así que lo vamos a repasar. Perfecto. Sí, la próxima vez, disculpe, no quiero... No, al contrario. La idea, como les decía, es que esto sea útil, así que todo lo que quieran ir sugiriendo, por mi parte, encantada. Yo el material de hoy lo voy a estar subiendo mañana. En el mismo link voy a agregar una carpeta que sea tercera clase con este material para que lo encuentren fácil. Raquel pregunta por el uso de notas al pie en las sentencias. ¿Se permite o se permitirá? Esto se lo dejamos a la comisión redactora, porque hay todo un debate con el tema de las notas al pie también. Así que bienvenidas a esa pregunta. Bueno, ya estamos en hora, así que nos encontramos de acá a una semana. Y bueno, cualquier sugerencia me la hacen llegar, por supuesto. Bueno, adiós, hasta luego. Gracias. Gracias, Helga. Gracias a Gracias. ustedes. La próxima clase ya está la administradora Marcia. Gracias, Helga. Gracias. Hoy estaba de cumpleañitos la administradora Marcia. Está bien. Bueno, Chao, chao. adiós. Chau, chau. A la próxima. Bueno. Bueno.